Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios este domingo 1 de noviembre, esta mañana. Le agradecemos al Señor por poder estar, aunque sea de esta manera, hermanos, poco extraordinaria la manera en que hoy van a escuchar la palabra de Dios. He venido un poco más temprano a predicar esta palabra. Yo sé que, hermanos, pues las cosas de Dios a veces son así. El Señor tiene ya cosas determinadas. El predicador se enfermó, nuestro hermano René, pues resultó COVID, no tiene síntomas, pero ha resultado positivo, y por seguridad de él y de todos, pues hoy no viene a predicar, pero le damos gracias a Dios que podemos estar de esta manera. Gracias a Dios por sus misericordias, hermanos. Sabemos que es inusual, pero que esperamos que aún por este medio y por las causas de fuerza mayor, pues también vamos a estar acompañando a los hermanos de la misión en estos momentos que han sido difíciles para ellos y el hermano Sergio y su familia. Y pues, hermanos, le damos gracias a Dios que pues pongan atención en esta manera. A lo mejor puede ser hasta a lo mejor más distraído, ¿verdad? La manera en que podamos predicar la palabra de Dios de esta manera, pero concéntrese usted en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a tener una oración para que el Señor nos bendiga, derrame sus bendiciones en estos momentos en la predicación de la palabra de Dios. Señor, le damos gracias por sus misericordias, le damos gracias por su bendito amor, Señor. Le damos gracias esta mañana porque, Padre, usted nos permite ponernos en pie, Señor, ver la luz del día y respirar tu aire y estar, Señor, conscientes de que todas estas benevolencias, todas estas bendiciones vienen de tu bendita mano. Señor, reconocemos la grandeza de tu poder, reconocemos, Señor, que tú eres el único digno de, Señor, de recibir la gloria, la honra, el imperio por los siglos. Dios bendiga el mensaje de su palabra, que pueda ser de bendición a mis hermanos. Nutre nuestras vidas, Señor, con la palabra predicada. Y Dios, glorifíquese usted en estos momentos, sea con mis hermanos en todo el mundo, los que, Señor, el día de hoy predican tu palabra, y los que el día de hoy escuchamos tu palabra también, Señor, una bendición especial. Gracias, Señor. Pedimos que nos ayude en esta hora, en el nombre poderoso de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 20. Amén. Proverbios, ¿sí? Capítulo 14, versículos 8 al 20. Ahora solamente leeré del 8 al 16. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces:
y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura ahorita, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es la número uno en nuestra vida. Y la labor y la función pastoral continúa. Gracias a Dios por el recuerdo, hermanos, del sacrificio de Cristo en el memorial mensual que celebramos en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, lo que se nos ha dicho hace un momento en la cena del Señor. Cristo Jesús vino, murió, pero su muerte, hermanos, no hubiese sido efectiva para nosotros si no hubiese resucitado. Así que Jesucristo vive y lo adoramos, y da vida a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, los cristianos celebramos la vida, no la muerte, ni celebramos el terror, sino celebramos cada día las bendiciones y la misericordia de Dios. La Escritura dice, hermanos, que los muertos en Cristo están con Cristo. Pero también la Biblia dice que los muertos sin Cristo están lejos de Cristo en condenación. Y no se pueden mover de ese lugar donde están. No pueden estar aquí porque es un lugar donde ellos están donde quisieron estar, negando a Dios y negando a su evangelio. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta es una verdad. Dios no deja de dar testimonio de Él mismo a través de su obra creadora y a través de sus mensajeros que van sembrando, hermanos, la palabra de Dios por todo el mundo. Hermanos, hemos llegado casi al final de los eventos del primer viaje misionero de Pablo. El equipo misionero de Pablo, hermanos, sigue adelante, avanzando en el cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, esparciendo la semilla a terrenos más lejanos, pero también a terrenos más hostiles, más bárbaros. Jesús había dicho, hermanos, que el trabajo de esparcir, de llevar el evangelio del reino a otros lugares no iba a ser fácil. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento se habla de que llevar el buen mensaje es algo difícil. Por ejemplo, el Salmo 126:6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en Hechos 9:6, el mismo Señor Jesucristo dijo que le iba a mostrar a Pablo que era necesario padecer por su nombre. Si hay alguien, hermanos, que sabe lo que es llevar la preciosa semilla con sacrificio, es el apóstol Pablo, son todos los apóstoles y la iglesia del primer siglo. No sé usted, hermano, pero yo al ir leyendo con detenimiento las palabras de Dios en el libro de los Hechos, yendo más profundo a los detalles, he apreciado más la obra de Dios en la vida de la iglesia. Algunas cosas parecen repetirse de las que han sucedido con los otros apóstoles, pero tienen sus detalles, hermanos, que hacen especial a cada pasaje. El día de hoy veremos, hermanos, algo interesante. El tema de hoy, o el título del mensaje de hoy, es una predicación con resultados inesperados. Una predicación con resultados inesperados.
Vamos a ver, hermanos, que en el versículo del 8 al 10 vemos un milagro genuino. En los versículos del 11 al 13 vemos una adoración confusa. En los versículos 14 al 18 vemos una exhortación poderosa. Y en los versículos 19 y 20 vemos un linchamiento peligroso. Dios nos ayude, hermanos, a comprender las Escrituras el día de hoy. Un milagro genuino. Versículos del 8 al 10. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Listra, hermanos, es una ciudad licaónica, era una colonia romana, una ciudad totalmente pagana, y no hay sinagoga en ella. Ya el apóstol Pablo sabe que no hay sinagoga en ese lugar y no hay judíos para ir a buscar reunidos. Pero sí es una ciudad donde hay humanos que necesitan escuchar el evangelio. Y tenemos, hermanos, el primer humano con que se topa el apóstol Pablo y Bernabé es una persona imposibilitada de sus pies. Jamás había caminado. Dice la palabra aquí de Dios que era cojo de nacimiento. Jamás había caminado. Pero también, hermanos, vemos que era una persona que pues prácticamente representa con mucha claridad la condición de los ciudadanos de Listra y la condición de cada ser humano. ¿Imposibilitados para qué? Pues para salvarnos a nosotros mismos. Los dioses en los cuales, como hemos leído al principio, si usted fue atento, los dioses no eran capaces de restaurar la salud de nadie. Los dioses de la mitología griega regularmente eran divinidades vengadoras, hostiles, como lo voy a describir más adelante. Y vemos, hermanos, el mecanismo de la sanidad total de este hombre imposibilitado. El verso 8 nos dice eso y nos quiere dejar en claro Lucas a los lectores de su tiempo y a nosotros. Lucas era un doctor quien escribió este libro, el libro de los Hechos, quien nos describe claramente que este hombre estaba sin ninguna oportunidad de caminar. Pero vemos el mecanismo de la sanidad de este hombre. ¿Qué fue primero? Si usted lee con detenimiento, dice en el versículo 9, este hombre imposibilitado oyó hablar a Pablo. ¿Qué escuchó hablar de Pablo? La palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, no predicaba otra cosa, no fue enviado a otra cosa más que a predicar la palabra de Dios. Esa era su vida, ese era su mensaje, a traer el evangelio de la salvación a toda criatura. Entonces, por eso dice la palabra de Dios ahí en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ese mensaje poderoso penetra en el corazón de ese hombre enfermo, y entonces la fe que es impuesta en el corazón de este hombre por parte de Dios le hace que el mismo Pablo diga que tuvo fe para ser sanado. Recordemos, era una ciudad pagana, todos los habitantes eran paganos, tenían otras divinidades. Entonces, ese hombre no tenía conciencia de Dios, no tenía conciencia de lo que era el verdadero evangelio y el verdadero Dios. Pero es Dios mismo que tiene misericordia
que toca ese corazón al escuchar el evangelio de la salvación, y esa fe empieza a dar, hermanos, frutos en su corazón. Y el primer fruto es que tiene fe ahora en ese Dios todopoderoso. ¿Y qué sucede? Que a gran voz le dice el apóstol Pablo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así que le vino la salud, hermanos. Le vino la sanidad en un instante. Si se dan cuenta, esto es una réplica, ¿sí?, de lo que sucedió con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 3, donde está el apóstol Pedro en Jerusalén, y allí ven en la puerta, llamada la Hermosa, a un hombre que ponían ahí, a un enfermo. Ahora, no eran los únicos enfermos de la ciudad, pero Dios eligió a ellos para mostrar su poder. Y eligió a dos figuras importantes del cristianismo para que fuesen los hombres que dejaran marcado, hermanos, lo que es predicar el evangelio a toda criatura. Ese milagro tuvo dos propósitos. El milagro hecho por Pedro en el templo. El propósito fue de autentificar el evangelio y autentificar el apostolado de Pedro. Lo mismo tiene este milagro, el propósito con el apóstol Pablo: autentificar el evangelio y ahora, hermanos, autentificar el apostolado de Pablo, ¿sí? Y sobre todo evidenciar que el evangelio de Jesucristo tiene poder y que ese evangelio debería ser esparcido en toda la tierra. Ahora el apóstol Pablo confirma que es el apóstol a los gentiles. Una aplicación práctica, hermanos, es que, hablando de un milagro genuino, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero recordemos, hermanos, que una sanidad genuina del Nuevo Testamento era una sanidad sin medicamentos, sin tratamientos, sin terapia, instantáneo, sin exaltar al sanador, ni al enfermo, ni al sanado. Solo se enfocaba en que el evangelio de Jesucristo se escuchara, se creyera y llevara el objetivo de exaltar y glorificar a Dios. De la misma manera, hermanos, trayendo esto a nuestra vida y al área espiritual, nosotros estábamos enfermos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos imposibilitados para salvarnos, y Jesucristo vino, y hermanos, vino el evangelio de Jesús a nuestra vida. Escuchamos el evangelio, el Señor tuvo a bien darnos vida y pudimos levantarnos espiritualmente. Y ahora no exaltamos al hombre, no exaltamos al predicador, exaltamos a Cristo, exaltamos su evangelio y procuramos que ese evangelio llegue a oídos de todas las personas. Pero también, aparte del milagro genuino, hermanos, vemos una adoración confusa. Veamos qué pasó con ese milagro. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles,
Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Hermanos, ese milagro genuino de parte de Dios se convirtió, hermanos, en un acto repulsivo de idolatría. Y esto sucede, hermanos, cuando se le da a la creación más honor que al Creador. Cuando se le da a los actos de Dios más gloria que al mismo Dios. Y era de esperarse, hermanos, por la cultura pagana y el desconocimiento del Dios verdadero. Pero esto no los justificaba ante Dios. Y lo vemos en la reacción del apóstol Pablo y de Bernabé. En la mitología griega, hermanos, había dos dioses. Bueno, había muchos dioses. Era una religión politeísta. Pero de los que se habla aquí es Júpiter, que en griego Zeus Pater. Ellos le llamaban a ese Dios, Dios Padre, Padre de los dioses, ¿sí? Para ellos era el supremo Dios de los griegos y romanos y era representado como un tipo viril, barbudo, ¿sí? Imponente en un trono con un haz de rayos en la mano derecha. Y este Dios se le quiso imponer un día a los judíos en el tiempo de Antíoco Epífanes. ¿Sí? Se les quiso imponer ese dios Zeus Olympus a Júpiter. Pues a Bernabé lo identificaron como el dios mayor. Interesante, ¿no? Y a Pablo lo identificaron como Mercurio. Mercurio era un dios, una divinidad adorada por los romanos bajo el nombre de Hermes, que significa mensajero, ¿sí? El que da los mensajes de los dioses o el que interpreta los mensajes de los dioses de la mitología griega. Este explicaba que ese dios tenía una elocuencia muy tremenda. Era el Dios que traía el mensaje de los dioses, pero con una elocuencia y con un convencimiento. Hermanos, había una leyenda en la antigüedad de los dioses griegos y todos los que adoraban a Zeus y a Mercurio y a los dioses conocían esta leyenda. Es por eso la reacción del pueblo al ver un milagro poderoso, algo extraordinario. La leyenda decía que esos dioses un día visitaron a los humanos, que tomaron forma humana y que fueron a visitar las ciudades, y que esos hombres, dioses, no recibieron, no fueron hospedados, sino que la gente los rechazó y fue hostil contra ellos. Entonces la leyenda cuenta que estos dioses se fueron a las afueras de la ciudad y entonces en una casa humilde, en una choza humilde, los recibieron y los atendieron. Y cuando se fueron estos dioses, le dejaron a esa choza una casa preciosa de mármol y de techo de oro. Bueno, pues ¿quién quería entonces ahora desaprovechar la oportunidad cuando dicen que esos dioses han venido del cielo a esa ciudad? Pues no quería el pueblo repetir el desprecio a sus dioses. Y es por eso que el pueblo se volcó en adoración a sus dioses, confundiendo a Pablo y a Bernabé. Es tremendo, hermanos, cómo muchas veces, como lo dije hace un momento, preferimos adorar a la creación antes que al Creador. Preferimos las bendiciones que Dios nos da, preferimos, ¿verdad? Como seres humanos, la naturaleza es así, adoradora,
Y es por eso que nuestro corazón, si no está firme en la palabra de Dios, nos vamos y nos desviamos y olvidamos a Dios. Dios hizo al hombre, hermanos, y lo hizo un ser adorador de Él mismo, pero el pecado distorsionó y hoy en día cualquier cosa la convertimos en un objeto de adoración. Somos adoradores compulsivos. Y la pregunta para ti como aplicación de este punto: ¿has tenido la tentación de exaltar a alguien que no sea el Señor? ¿Has escuchado algún buen predicador, algún buen maestro, y te ha dado esa tentación de poner tus ojos en ese hombre en vez de ponerlos en el Señor? La pregunta sería: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ocurrió cuando eso sucedió en tu vida? ¿Resultó algún problema de esto? Hermanos, hoy día hay buenos hombres de Dios, pero estos hombres de Dios, hermanos, han sido fieles a la palabra de Dios, pero resulta que han sido objetos de adoración. Cosa, hermanos, que Dios no ha mandado. Ve, hermanos, un pasaje de la Escritura, ahí en Romanos capítulo 1, nos dice claramente cómo es el corazón del hombre. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el corazón de un adorador compulsivo de todas las cosas menos de Dios. Que Dios, hermanos, no nos encuentre en esta condición. Amén. Número 3 de nuestro mensaje, una exhortación poderosa, versos 14 al 18. Dice la palabra de Dios: cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos